Y empezamos con este primer webinar que, como comentaba anteriormente, se llama Dinámica Costera y Acuicultura, primeros resultados del proyecto Sirena. Nuestra primera intervención corre a cargo de Montserrat Jimeno Ortiz, que es gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, que va a presentar la ponencia presentación del proyecto Sirena, precisamente Sistema Remoto Integral de Monitorización, Detección y Predicción de Riesgos de Eventos Marinos Potencialmente Nocivos de origen natural o antrópico. No se preocupen por la falta de memoria, que con este título tan largo ahora Monse nos explicará. Iré presentando al resto de los ponentes a medida que vayamos, aunque ustedes los tienen ahora mismo en pantalla, a medida que vayan interviniendo y así podemos dar paso pues, sobre la marcha a la primera intervención. Monse, cuando tú quieras comparte pantalla, los demás nos ponemos en silencio y detenemos vídeo. Vale. Se ve, ¿no? A ver, voy a poner la modo presentación. Sí, perfectamente. Vale. Pues buenos días a todos y a todas, o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Gracias, Esther, por la presentación. Yo soy Monse Jimeno, la gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, y yo les voy a dar una visión general muy breve del proyecto para que tengan una idea de los objetivos y de las acciones que se están desarrollando y se van a seguir desarrollando en los próximos meses en el proyecto Sirena, para que cuando los investigadores empiecen a contar con más detalle las acciones específicas de cada uno de ellos, ustedes puedan tener esa visión general de a dónde vamos con Sirena. Pero antes de empezar a hablar del propio proyecto, tenemos que decir que este se desarrolla en colaboración con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea, por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura. Una vez dicho esto, empezamos. Bueno, ya el título de Sirena es bastante explícito con respecto a lo que hace Sirena, que es desarrollar ese sistema remoto integral de monitorización, detección y predicción de riesgos de eventos marinos potencialmente negativos de origen natural. Puede ser pues esos bloom de Trichodesmium, de esas cianobacterias que a veces llegan a nuestras costas, que para nosotros no son peligrosos, pero para los peces que están estabulados podrían llegar a serlo, o de origen antrópico, como puede ser un vertido, que se produzcan en áreas offshore destinadas a la acuicultura o pudieran llegar a esas áreas offshore. Entonces, ¿cómo hace Sirena esto? Bien, pues a partir del desarrollo de una serie de acciones. Por una parte, se desarrollan a partir del uso de unas herramientas de teledetección en los espectros del radar y de visible, se captan esos eventos, ¿no? Se captan, se monitorizan y se tratan esas imágenes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un bloom de Trichodesmium en el sureste de Gran Canaria en septiembre de 2023. Esto es la zona cercana al estudio, la zona objeto de estudio sureste de Gran Canaria, cerca de las instalaciones de acuicultura de la empresa Aquanaria. Bien, a la par que se va monitorizando el medio y tratando estas imágenes con estas herramientas de teledetección, se están desarrollando una serie de campañas oceanográficas en las que se miden pues, a una serie de variables físicas y biogeoquímicas, temperatura, salinidad, turbidez, etcétera, que junto con las imágenes de los radares y de los satélites robustecen el modelo hidrodinámico con el cual finalmente se van a hacer esas proyecciones que permitirán determinar si esos eventos llegarán hacia la zona donde están las jaulas de acuicultura o no. En caso de que la predicción así lo determine, pues evidentemente se avisaría a la empresa, ¿no? Para que tome las medidas necesarias, pues si son oportunas y si pudiera, ¿no? La parte de la teledetección la hace el grupo Biocon del Instituto Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas. Las campañas oceanográficas las está llevando a cabo el grupo FIGA también del Instituto Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas, y el modelo hidrodinámico lo desarrolla el Instituto de Ciencias Matemáticas, el ICMAT del CSIC. Pero otra parte muy importante de Sirena, bueno, importante de Sirena, es la comunicación.
desde dos puntos de vista. Uno, en el que se acercan los resultados de la investigación a los agentes interesados, en este caso al sector acuícola, y ahí el Grupo de Acción Costera hace de nexo de unión entre esas dos patas del proyecto, ¿no? Investigadores y agentes interesados. Y otra acción de comunicación de resultados y de avances del proyecto Sirena al público en general, que es parte también del objetivo del programa Pleamar, es acercar la ciencia a la empresa y a la ciudadanía. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de las redes sociales del grupo vamos contando novedades, avances, entrevistas que vamos haciendo con los investigadores. También tenemos una newsletter mensual en la que también vamos contando esos avances y algunas noticias relacionadas de interés que si no están inscritos y les interesa, con una foto al código QR que se ve ahí al fondo de la pantalla, lo pueden hacer o nos mandan un correo después. Y evidentemente hay una serie de acciones de difusión científica que todos los investigadores están realizando pues desde el inicio del proyecto en foros internacionales y nacionales apropiados, ¿no? Foros científicos que se van a seguir haciendo estas acciones a lo largo del proyecto y al final del proyecto. Otras acciones de comunicación que estamos haciendo es este webinar en el que estamos hoy. Habrá un segundo webinar probablemente a final de septiembre y una jornada final en la que se presentarán todos los resultados, que será presencial probablemente en Gran Canaria. Y nada más, yo prometí ser breve, darles una visión general del proyecto y ahora sí, nos zambullimos directamente en el Sirena. Gracias. Muchas gracias, Monse. Cumplí con el... Sí, sí, vamos, no hizo falta, no hizo falta avisar. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a Samuel Ormazábal, que se ha incorporado al webinar eh, y que, bueno, forma parte de los panelistas de este primer webinar del proyecto Sirena. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. En este caso vamos a hablar de un tema tan interesantísimo como es la teledetección en acuicultura. Y para eso tenemos al profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en teledetección, Antonio Juan González Ramos. Hola de nuevo, Antonio. Buenos días. Entonces, bueno, Antonio Juan va a dar una ponencia titulada Aplicación de satélites Sentinel-1 y 2 en la detección de eventos nocivos en el mar. Bueno, te paso yo la Sí, presentación, Antonio. perfecto. Y bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, primero voy a poner... Vale, voy a compartir pantalla. Y... ¿Ya? Ok. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como han introducido, pertenezco a la Universidad de Las Palmas, la unidad Biocom del Instituto de Coagua, y estamos trabajando precisamente en este proyecto, en lo que es el reporte temprano utilizando imágenes de satélite de muy alta resolución de Sentinel-1 y 2, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, el dominio geográfico que hemos elegido está al sureste de Gran Canaria, que es donde tenemos algunas de las aulas que están en Gran Canaria. Verán que aquí tienen todos los valores biogeográficos que tiene esta zona. Es un inventario que hicimos en un proyecto que lideraba la Fundación, la World Wide Foundation en Canarias, y también con grupos de la Universidad de Las Palmas y ULL, o de la Universidad de La Laguna, que nos han permitido a lo largo de estos años ver la evolución desde el 2003 hasta el 2025 de lo que son los entornos que están de alguna forma representados aquí, ¿no? Zonas de cebadales, zonas que tienen valores biogeográficos o bien biológicos, y cómo de alguna forma pues, el cambio climático los está afectando, que es en la línea de trabajo en la que llevamos trabajando aproximadamente unos 20 años. Siguiente. Bueno, en el proyecto Sirena, bueno, básicamente nuestra tarea, como ven aquí, con mi compañero Alejandro García Mendoza, es el identificar y caracterizar áreas de interés para la acuicultura sostenible,
detectar la dinámica oceánica relevante como corrientes, turbidez y vertidos, y obviamente integrar datos de satélite de muy alta resolución con información de campo para validar no solo los modelos, sino después también mejorar la precisión e identificar posibles patrones de, en este caso, de riesgos asociados o bien a mareas rojas o bien a vertidos de tipo petróleo, ¿no? Siguiente. Nuestros orígenes datan de, bueno, teníamos una antena de recepción de imágenes de satélite aquí en la Universidad de Las Palmas. Trabajamos con un centro francés que era el Instituto de Investigación y el Desarrollo, y verán que teníamos en toda la zona ecuatorial, subecuatorial, 5 estaciones, 4 en regiones ultraperiféricas europeas. Concretamente, en la derecha tienen la de Numea en Nueva Caledonia, la del Índico, que fue la primera, la del 92, la nuestra en Canarias, otra en la Guyana y la última, la Rookie, la montamos en Tahití, y teníamos un sistema de cooperación de tal forma que todas las estaciones disponíamos del mismo tipo de sistemas de procesamiento de imágenes que nos permitían abordar la misma problemática isleña, en este caso, salvo en el caso de la Guyana, para ver cómo afectaban determinado tipo de eventos a lo que eran los ecosistemas que estaban ubicados en estas áreas. Siguiente. Verán aquí, por ejemplo, que nuestro campo de trabajo es el sistema de afloramiento sahariano. A la izquierda tienen una serie de temperaturas y a la derecha la serie de clorofila. Y verán que las Canarias están en una región que es bastante singular. A la izquierda verán que la temperatura de color violeta son las zonas de agua fría, concretamente del afloramiento sahariano, que va desde prácticamente desde Marruecos hasta Mauritania. Y verán que con las estaciones se va abriendo como si fuera una especie de cremallera hacia el sur y se va cerrando en verano. Y a la derecha tienen una imagen del plancton, ¿no? De la producción primaria, que es la que alimenta y nutre a todas las poblaciones, en este caso de peces que tenemos en esa zona, con lo cual es una de las mayores zonas de pesquería. Y para que entiendan un poquito el rol de este tipo de sistemas de afloramiento, hay 4. El que está también en la zona de Sudáfrica, el afloramiento peruano-chileno y después en el norte el de California, generan casi el 60% de la producción primaria marina, lo que es lo mismo también, son responsables de casi la mitad del secuestro de CO2 que estamos emitiendo, ¿no? Siguiente. Hemos trabajado por ello con grupos, concretamente con el Centro de Supercomputación de Barcelona, con la EMET, con Puertos del Estado, en proyectos internacionales de nivel, como el caso, por ejemplo, de los dos que ven aquí. Son 2 proyectos de la NASA, el GODA, el Global Ocean Delivery and Assimilation Experiment, que nos ha permitido disponer a toda la comunidad científica que trabajaba en el océano, concretamente desde 2005 hasta 2025, con algoritmos y datos que nos permitieran después integrarlos en plataformas para que después el usuario pues, no tuviera problemas, en este caso, de errores en lo que es las estimaciones. Y abajo tienen un proyecto, el SEWIS, en el que de alguna forma nuestra estación, creo que fue la sexta que más imágenes suministró, nos permiten obtener campos de clorofila. Estuvimos operativos desde el 1994 hasta el 98, perdón, desde 2004 hasta 2008, que fue cuando este satélite ya se rompió y fueron posteriormente cambiados por los MODIS, que son los que están ahora mismo en servicio, pero son de resolución moderada. Siguiente. Aquí tienen, por ejemplo, la evolución de las temperaturas de esta área. Estamos observando un proceso de subtropicalización y es importante que prefería introducir este tipo de conceptos para que la gente entienda el por qué después empiezan a aparecer este tipo de bloom masivos. Estamos en un proceso de subtropicalización a todos los niveles, efectos atmosféricos por la presencia de tormentas que nunca habíamos tenido en este caso, olas de calor como por ejemplo la del 2017, y después también pues, eventos HAPS como por ejemplo el que les voy a mostrar ahora, el de Trichodesmium, que es de una especie que es típica de aguas tropicales y que la primera inferencia la tuvimos aquí en el año 2017. Verán que las cuñas de afloramiento en esta imagen aparecen totalmente limitadas. Miren la de la izquierda en el periodo del 85 hasta el 2005, y miren a la derecha la predicción que hay desde el 25 al 45, como las líneas de afloramiento quedan totalmente cerradas en la costa sahariana, igual que en el de Chile-Perú, que se ve también sobre todo en el afloramiento peruano, como esas bolsas de agua azul se convierten en la derecha, prácticamente están totalmente cerradas, con lo cual esto va a generar un proceso de oligotrofización, de empobrecimiento de las aguas con el calentamiento global, ¿no? Siguiente. Aquí tienen la de clorofila, el mismo caso que el anterior. Vean la escena de la izquierda en 2005 y la de la derecha en 2008, como el sistema de afloramiento, sobre todo en la zona de Cabo Blanco, se ve cómo está realmente totalmente recortado. Y el mismo caso también en el caso de Sudáfrica, y en el afloramiento peruano también aparece el mismo tipo de efectos, con lo cual, como estoy diciendo, estamos en un proceso de oligotrofización que está afectando claramente a las zonas subtropicales, perdón, subtropicales, exactamente como el caso de las Canarias, ¿no? Siguiente. Proyectamos un artículo científico en Frontiers in Marine Science. Lo que ven aquí son la evolución concretamente del afloramiento en esta área, desde Cabo Ir hasta abajo, hasta
Mauritania, y lo que tienen a la derecha son la evolución de tres modelos, concretamente el Virtual Generalized PM, que son las tres columnas de la izquierda, el EPLI, que está en medio, y el Carbon Based, que está a la derecha, y en la que verán en naranja los datos de un satélite SIWIS que expiró en 2008, y a partir de ahí los azules que son de MODIS, y verán que en las tres zonas, en la zona norte, que es el primero de arriba a la derecha, que es la zona de Cabo Ir, en la zona intermedia, que es el afloramiento que está justo en la zona de Dakhla, y la tercera en Cabo Blanco, verán como la tendencia que estamos observando desde el 98 hasta el 2016 es una reducción masiva del afloramiento, como les habíamos comentado anteriormente, según los modelos. El modelo del EPLI y el modelo del Virtual Generalized tienen algunos problemas a la hora de integrar datos, con lo cual el más fiable es el que está en la columna de la derecha del todo, el Carbon Based, en la que verán que efectivamente la tendencia es a un proceso de empobrecimiento de las aguas de Canarias, que arriba lo verán en los mapas en color azul, indican pues una reducción en este caso de la producción primaria. Siguiente. Eso trae eventos, por ejemplo, como el tema de las tormentas y demás, pero también trae otro tipo de especies nuevas, un proceso de subtropicalización. Concretamente, esta se corresponde con con el famoso bloom de microalgas, que no lo eran, porque realmente estamos hablando de una especie, la Trichodesmium, que era una cianobacteria. Junto a Javier Aristegui fui el encargado por el Gobierno de Canarias y por la Universidad de Las Palmas para desarrollar lo que era un modelo de seguimiento, porque se creó la polémica de que eran debidas a aguas residuales. Y lo que ven aquí es algunas de las manifestaciones que nos dieron o que nos enviaban desde distintos puertos. Prácticamente cubrió todas las islas, menos Lanzarote y Fuerteventura, y después explicaré por qué, con unas grandes manchas enormes como las que ven aquí en el medio. Y verán a la derecha lo que es la Trichodesmium. La Trichodesmium es una especie de cápsula de submarino que incluye aproximadamente unas 60 células. Son procariotas, son bacterias, son diazotróficas, tienen una capacidad que es única para todo el resto de la comunidad planctónica, que es que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Eso quiere decir que cuando tienes aguas muy cálidas, como pasa por ejemplo en zonas tropicales, o lo que nos está pasando ahora generalmente en determinados veranos, como el del 2017 o el 2023, no hay mezcla vertical, con lo cual al no haber nitrato ni amonio en el agua, las únicas que tienen la posibilidad de crecer son estas especies que son capaces de secuestrar el nitrógeno atmosférico que captan directamente de la columna de agua o bien de la atmósfera cuando están en superficie, lo acumulan en el borde externo de esta cápsula que ven aquí, y lo metaboliza convirtiéndolo en amoníaco, con lo cual estos bloom aparecen y son las únicas especies fitoplanctónicas que son capaces de alguna forma de crecer, de evolucionar y alimentar, en este caso también al resto de la cadena trófica, ¿no? Son fotosintéticas, producen oxígeno igual que el resto de comunidades y están formadas por núcleos submarinos, para que me entiendan, de aproximadamente unos 60 hasta 100 células, ¿no? Aparecen generalmente en temperaturas muy elevadas, como verán abajo, de por encima de 23 grados. Necesitan zonas muy calmas porque estos fragmentos, estos barras se parten, generalmente son muy sensibles a lo que es la dinámica marina, con lo cual suelen aparecer en aguas muy planas, muy tranquilas, con temperaturas muy elevadas por encima de 23, y necesitan de mucho fósforo, que lo pueden captar del agua directamente, y de hierro, y esto es importante porque están muy relacionados con los eventos de calima, que son los que depositan ese hierro soluble en las zonas superficiales y que son los utilizados por esta comunidad para crecer. Siguiente. A Javier Aristegui en medio, a la derecha verán a Mar Benavides, que también es una experta que terminó con nosotros, y a mí, pues nos tocó la China de defender en 2017, no sé si recuerdan la polémica que hubo de que si eran debidos a los vertidos de aguas residuales, realizar un informe para el Gobierno de Canarias, que después publicamos precisamente en el Instituto Tecnológico de Canarias, efectivamente, pues demostrando que no estábamos hablando de ningún tipo de vertido, y ahora verán la viralidad del bloom, sino de una especie natural que había crecido como una señal clara y evidente de que estamos en un proceso de subtropicalización, ¿no? Siguiente. Este evento estaba relacionado con una de las situaciones más extrañas que vimos. El año 2017 fue realmente muy extraño desde el punto de vista climático, porque no tuvimos alicio durante todo el verano. Con datos de la EMET y del Centro de Supercomputación de Barcelona utilizamos el modelo DREAM, y verán aquí las intrusiones de polvo que tuvimos durante todo el verano. El alicio dejó de soplar prácticamente desde el mes de junio hasta octubre, y verán en los puntos amarillos las intrusiones que tuvimos en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Obtuvimos cerca de 20 entradas masivas de polvo sahariano que implicaban obviamente un calentamiento de la capa superficial de agua, con lo cual no había prácticamente nada de nitrato ni de fósforo, y que de alguna forma pues nutrían en este caso los bloom de Trichodesmium, porque tenían una gran cantidad de hidróxidos de manganeso y hierro que eran solubles en el agua. Siguiente. Estas son las zonas de llegada. En los puntitos representan el bloom del 17. Verán que prácticamente todas las islas, en distintos colores los meses, fueron afectadas.
Las As representan la zona donde tenemos granjas acuícolas en el noreste de Gran Canaria, en el sureste de Gran Canaria, suroeste de Tenerife y después también en la zona de La Palma. Y verán que en el bloom del 23, que están los bloom representados en círculos rojos, también pues de alguna forma impactaron o llegaron directamente también a lo que era la zona de las aulas de acuicultura, aparte de puertos, de playas y demás. Esta información se la pasábamos al gobierno de Canarias y ellos pues se encargaban después de lo que era el control sobre todo de playas, del baño, el tema de la provisión de baño y el seguimiento más o menos de este tipo de bloom, ¿no? Siguiente. Aplicamos una metodología matemática que consiste básicamente en un algoritmo descrito por Hugh en 2009 que consiste en utilizar tres bandas del espectro electromagnético. A la derecha tienen los satélites, el OLSI del Sentinel-3 y después MODIS y VIRS, que nos tienen justo el segundo y el tercero. Y lo que hicimos fue pues, utilizar tres bandas de tal forma que si la banda intermedia, el infrarrojo cercano, está por encima del infrarrojo y del short wave, del infrarrojo de onda corta, tenemos algo flotando que está relacionado, o algo vivo flotando que está relacionado en este caso con un hub, ¿no? Siguiente. Aquí verán la imagen, que verán que es espectacular, ¿no? Cuando nos decían que se debía a las aguas residuales, pues obviamente nos echamos a reír porque miren que prácticamente el bloom ocupó todas las islas y fue capaz de llegar hasta el 23 Norte. Fue un evento tremendamente viral que nos permitió de alguna forma pues entender cuál iba a ser el proceso de subtropicalización que vamos a seguir y obviamente estos blooms van a ser ya una de las cuestiones con las que tenemos que lidiar los próximos años. El primero lo pillamos en 2004, duró muy poquito. En 2011, que fue también un año muy cálido y húmedo, estuvieron durante 5 o 6 días, pero en este caso estuvieron cerca de 5 meses y en el caso del 2023 empezó en el mes de agosto y expiró prácticamente en septiembre, con lo cual no es, descartamos la posibilidad de que aparezcan. A la derecha verán una imagen de datos de viento de satélite del MERRA, en la que verán que estos bloom suelen estar relacionados con esas zonas azules que ven aquí, que son zonas de calma, pues precisamente por lo que los decía, no les gusta lo que es la turbulencia, ¿no? Se suelen partir las barras y se forman en forma de free living, ¿no? De formas libres, ¿no? Como plancton. Siguiente. Estos son los gránulos que analizamos de Sentinel-2. A la izquierda 1 de octubre del 17 y a la derecha del 23. Y verán que, por ejemplo, las granjas que tenemos del sur de Gran Canaria tuvieron 6 impactos en el 17 y 3 en el 2023, con lo cual es una zona también caliente, en este caso, el sureste de Gran Canaria, para la aparición de este tipo de blooms, ¿no? A la llegada. Siguiente. Aquí tienen algunas de las imágenes que pillamos de satélite y verán, por ejemplo, aquí donde están las granjas, al suroeste de Tenerife, pillamos un bloom en el 17 y en el 23, el segundo bloom que ya puso antes eh, mi compañera, al sureste de Gran Canaria, que estuvo a puntito de llegar a las aulas que están al sureste, y los que ven a la derecha son los de La Palma, y verán abajo pues una señal al sur de La Gomera para que vean la magnitud y la colorización que dejan este tipo de eventos en las aguas superficiales. Siguiente. Tiramos dos gliders, tenemos dos vehículos autónomos submarinos, uno físico y otro biológico, que nos iban a dar información de cómo estos vórtices que ven debajo, con temperatura y con la anomalía del nivel marino, cogían ese tipo de manchas y formaban esas estructuras que veíamos también en las imágenes que aparecían, ¿no? Cómo las van circulando y van formando, pues de alguna forma, van pintando los blooms, precisamente las líneas de flujo que estamos viendo aquí. Siguiente. Los desplegamos juntos, uno desde Gran Canaria, al sureste, lo llevamos hasta el sur de Fuerteventura, vean las estructuras de fondo lagrangianas de las que mi compañera Ana Mancho hablará después, y cómo esos vórtices van cogiendo, como verán después, esas manchas y van formando esas líneas que después nosotros pillamos con datos de satélite, ¿no? Siguiente. Aquí tienen lo que es un paisaje de lo que pillamos con los dos submarinos. Verán que hay 4 giros, uno al sur de Fuerteventura, uno saliendo del norte, del sureste de Gran Canaria, uno más al sur y después otro al oeste entre Gran Canaria y Tenerife. Siguiente. Estos son los datos que pillamos. Básicamente, observen sobre todo la temperatura del mar, como arriba en color rojo por encima de 23 grados. Y después tienen a la derecha, en la segunda columna, en el centro, verán la concentración de clorofila como al principio y al final esa zona verde está aproximadamente a unos 200 metros. Eso quiere decir que el máximo de clorofila que ven aquí estaba semi-hundido, con lo cual no reportaba, no había absolutamente nada de clorofila en superficie, con lo cual nos estaba indicando que efectivamente este bloom tenía que ver con otro tipo de comunidades a las fitoplanctónicas convencionales. Este bloom crece con ese máximo o esa termoclina que está en capas más profundas, tienen nutrientes que están ahí acoplados, nitratos, fosfatos y silicatos convencionales, mientras que lo que nosotros teníamos eran bloom de una especie que estaba en superficie, que no tira del nitrato, sino del nitrógeno gas, y que también estaba creciendo y formando este tipo de estructuras que verán después, a posteriori. Siguiente.
Esto dio parte, como ya ha explicado Ana, Monse, al proyecto Sirena que ven aquí con las 4 patas, la parte de teledetección, los muestreos biogeoquímicos y datos in situ, el modelo hidrodinámico, el reporte con satélites y después también la predicción lagrangiana. Y sobre todo esto tendríamos un círculo enorme en el que están Esther y Monse, que son las que de alguna se dedican de forma colateral o multilateral a cubrir al resto, en este caso, informar al resto de interesados concretamente, no solo las empresas, sino después también a la propia administración. Siguiente. Utilizamos para este proyecto dos Sentinel, el Sentinel-1 y el Sentinel-2. Siguiente. Y aquí tienen algunas de las escenas que hemos observado durante este tiempo. No hemos tenido afortunadamente ningún bloom. Verán a las escenas radar, que son transparentes a las nubes, con lo cual pueden funcionar de noche y de día. Y lo que ven aquí pues son la zona de las aulas, como las zonas negras, que son de alguna forma las trazas que van dejando, van cambiando dependiendo de la ubicación de la estela. Las estelas las verán en la imagen de la derecha, que son imágenes visibles, concretamente del Sentinel-2. Esa línea blanca que ven de forma de nube es precisamente el borde de fricción entre lo que es el viento y la zona de calma que está al sur de Gran Canaria y que se mueve. Verán como las aulas, que son esos 2 puntitos blancos que aparecen entre medios del círculo rojo, hay estelas que están tirando hacia la derecha en la imagen inferior y sin embargo están tirando hacia el sur en la imagen superior. Y esto es una cosa importante porque dependiendo de dónde tengamos esta línea de frente del viento, vamos a tener el comportamiento de lo que son las trazas que va dejando las aulas cambian de dirección dependiendo de dónde está el viento, ¿no? Y lo mismo a la izquierda. Verán como, por ejemplo, la estela en la imagen superior de radar tira hacia el oeste. En la segunda tenemos una línea de viento, que es la zona que está marcada como si fueran nubes de color blanco, zona blanquecinos, turbulencia. Como verán, como las manchas están dirigidas al sureste. Y después también en una zona aquí más calma, pues tiran hacia el sur, pero verán como la línea de viento está ubicada casi en el borde izquierdo del círculo, en la tercera imagen del 29 de mayo, ¿no? Siguiente. El único caso que hemos reportado real durante este evento fue un vertido de petróleo. No sé si recuerdan que una operación de bunkering en septiembre de este año generó un vertido de 1,5 toneladas de gasoil. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues, utilizar imágenes de satélite para reportar dónde estaban ubicadas y después mi compañera les explicará cuál fue la evolución, mi compañera Ana Mancho, de este bloom. Lo que ven a la izquierda es una imagen radar en la que se reportan en verde los barcos, en amarillo, como verán abajo, las 2 aulas que están ubicadas al este de Gran Canaria, que verán que hay un punto rojo, que son los puntos rojos que son exactamente los vertidos de petróleo o las manchurrones de petróleo que fue dejando la Mancha en los 3 días de evolución, ¿no? Verán en la salida del puerto de la Luz cómo habían todavía residuos, cómo tocó después la zona de Boca Barranco y después entró también en la zona de la playa de Palos y San Borondón en La Garita y después tiró hacia abajo y obviamente también, pues verán que hay un punto rojo cerquita de las 2 zonas amarillas, con lo cual hemos propuesto, pertenecemos el doctor Ángel Santana y servidor al SECOES, a la Comisión de Emergencia del Gobierno de Canarias, la necesidad de que los empresarios, en este caso los que llevan esta granja de acuicultura, sean también informados de este tipo de eventos, porque obviamente también pues, pueden causar algún tipo de problema, no solo los hubs, obviamente por su condición biológica, sino después también en este caso los vertidos de petróleo que pueden de alguna forma generar daños a lo que es la propia agricultura. Y la imagen de la derecha fue 13 días después en las que verán que prácticamente los manchurrones desaparecieron, ¿no? Siguiente. Pues nada, muchas gracias por la atención, espero que les haya interesado y si tienen alguna pregunta, imagino que ya la llegaremos después. Pues muchas gracias, Antonio, por la exposición. Un segundito. Bueno, dejamos de compartir. Listo. Y seguimos adelante con este primer webinar después de la exposición del profesor titular de la ULPGC, experto en teledetección, Antonio Juan González Ramos. Vamos con la siguiente intervención, en este caso con Ana María Mancho, investigadora científica en el CSIC-ITMAC,
que va a hablar de un tema igual de interesante, que son las proyecciones del vertido y el modelo hidrodinámico. El título de la ponencia de Ana María Mancho es Matemáticas al servicio del mar, herramientas para la acuicultura del futuro. Así que desde que quieras, Ana María, el webinar es tuyo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís? Perfectamente. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por el interés que estáis mostrando en la evolución del proyecto Sirena. En esta breve presentación voy a explicar cuáles han sido los resultados hasta ahora por parte del Grupo de Dinámica de Fluidos Geofísicos en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC. Y el título de la charla, como Esther nos ha comentado, es Matemáticas al servicio del mar, herramientas para la acuicultura del futuro. No sé por qué. No. Ah, vale. Mi compañero ha estado explicando, Antonio, ha estado explicando el rol de las imágenes de teledetección. Las imágenes de teledetección, como la que se muestra en la pantalla, son capaces de proporcionar información georreferenciada de eventos nocivos en la superficie del mar, ya sea bien vertidos, que se pueden muy bien identificar mediante imágenes radar, o bien blooms de Trichodemium, como también nos ha explicado, que se pueden detectar con imágenes en óptico. Sin embargo, las imágenes de satélite tienen limitaciones en el sentido de que solo proporcionan información en el momento en el que el satélite pasa por la zona en estudio. Es decir, son imágenes instantáneas, representan un instante de tiempo. Por otra parte, estas imágenes proporcionan una historia del evento limitada al tiempo de revisita del satélite, o sea, dejan huecos entre medias de imagen e imagen. Y por otra parte, estas imágenes no representan el futuro, no proporcionan predicciones a futuro. Entonces, en el contexto del evento que también nos ha introducido Antonio, vamos a explicar cómo desde la modelización matemática somos capaces, en nuestro rol en Sirena, de completar estos gaps, ¿no? Como comentaba, el buque Akisar a comienzo de septiembre del año pasado, mientras repostaba en el puerto de la Luz, sufrió un incidente y se provocó un vertido, ¿no? Este vertido fue monitorizado vía radar por nuestros compañeros en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio y Alejandro, y proporcionaron una imagen como la que aparece a la izquierda, donde identifican puntos rojos como zonas donde el vertido ha alcanzado, ¿no? Y días después, el análisis de la imagen radar pues no detecta positivos para el vertido. Entonces, en el vídeo que muestra a continuación, mostramos la imagen de satélite captada por nuestros compañeros junto con las predicciones que hemos hecho desde el Instituto de Ciencias Matemáticas. Y lo que se detecta es una gran concordancia entre las zonas visitadas por la simulación, que se remarca con un blob rojo y una chincheta amarilla, y las zonas rojas detectadas por el vertido, o sea, detectadas por satélite con positivo de vertido. En las zonas amarillas es donde se ubican las granjas de acuicultura, de instalaciones de acuicultura en el norte de la isla, y desde el proyecto Sirena sí que contactamos con los responsables de esas granjas para informarles del potencial peligro, que al final no fue tal, a sus granjas. Para hacer estas predicciones que hemos utilizado, pues es muy importante contar con corrientes marinas en la zona costera donde se quiere hacer la predicción, y estas corrientes marinas es importante que sean precisas, es decir, que representen de verdad el estado del océano en ese momento. Y además, estas corrientes vendrían a ser como una predicción atmosférica de vientos, pero para el contexto marino. Entonces, ¿de dónde se obtienen estas corrientes? En España las proporciona Puertos del Estado,
y se calculan a partir de modelos hidrodinámicos o modelos oceánicos. En concreto, para la costa canaria, Puertos del Estado proporciona de modo operacional corrientes con resoluciones de hasta 300 metros aproximadamente, y estas corrientes, junto con las herramientas propias de los sistemas dinámicos, es lo que hemos utilizado para hacer las proyecciones que hemos ilustrado en el vídeo anterior. Además, Puertos del Estado proporciona también de modo operacional en la región que destaco allí, que es la zona del Puerto de la Luz, modelos hidrodinámicos de mucha más resolución, de hasta 60 metros. Entonces, además de las herramientas que proporciona Puertos del Estado, en general existen servicios que proporcionan datos de corrientes oceánicas de modo operacional. Uno muy importante es el servicio Copernicus el servicio marino de Copernicus, que proporciona información en regiones de interés para la Comisión Europea, y estas incluyen, entre otras, el dominio IBI, marcado con un 5 aquí en el mapa, que incluye las Islas Canarias. Aquí las resoluciones no son tan altas como las que proporciona Puertos del Estado. Las resoluciones oscilan entre los 4 y los 5 kilómetros. Y luego el servicio Copernicus también proporciona información, por ejemplo, en el modelo 1, que es el modelo global, y allí las resoluciones rondan entre los 8 o 10 kilómetros. Además, es muy interesante otras iniciativas, como la iniciativa del Centro Colaborativo para la Predicción Oceánica, promovida por Mercato, en el marco de la década de los océanos, auspiciado por la ONU, donde están desarrollando un atlas a nivel global donde se recopila información de todos los modelos que se van desarrollando por distintas instituciones a lo largo y ancho del mundo. En concreto, para la zona de Sirena, ¿de qué datos disponemos a priori? Pues disponemos de datos que en el dominio blanco del fondo, en este cuadro que se ve a la izquierda, pues tendríamos datos IBI en todo ese dominio, datos proporcionados por el servicio marino de Copernicus. Después, en la zona verde, que es grande, el cuadrado verde grande de la derecha, eso es una zona que cubre Puertos del Estado con resoluciones de hasta 300 metros. Y después en esta imagen se ven dos cuadrados anidados en el cuadro verde, que son también verdes, que corresponden a dominios donde Puertos del Estado proporciona información con muchísima resolución, en torno a los 60 metros. Entonces, el dominio Sirena es el dominio marcado en rojo, donde he representado en el centro la posición de la granja acuícola, propiedad de Aquanaria, que también está participando en este seminario. Y en ese dominio vemos que no existen datos de altísima resolución como en los otros dominios verde más intenso, ¿no? Y eso pues sería interesante porque nos permite reconocer fluctuaciones pues en torno a los 60, por debajo de los 300 metros, ¿no? Ese tipo de anidamiento de muy alta resolución. Entonces, los retos que habría en Sirena es la falta de existencia, o sea, la carencia de estos modelos de altísima resolución en esa zona, porque generalmente modelos de muy alta resolución no existen en cualquier zona del mundo. Y luego la capacidad de validar estos modelos, ¿no? Para lo que hace falta medidas y observaciones in situ, que en general tampoco se hacen de manera sistemática en cualquier zona costera del mundo. Entonces, en el entorno de Sirena, el reto del modelo hidrodinámico, pues lo estamos abordando con la elaboración de un modelo hidrodinámico de muy alta resolución, para el que contamos con una batimetría que nos han facilitado nuestros compañeros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y donde estamos forzando el modelo con datos provenientes del modelo de Puertos del Estado y también del modelo IBI. Entonces, con esto hemos sido capaces hasta ahora de producir corrientes de muy alta resolución y mapas de salinidad y temperatura de muy alta resolución también. Entonces, ¿para qué es interesante esta información en el contexto de las granjas acuícolas? Pues es interesante, por ejemplo, el campo de temperaturas, porque se sabe, por ejemplo, que las temperaturas ideales para el cultivo
de juveniles de lubina están entre los 23 y los 26 grados y que temperaturas superiores proporcionan estrés térmico en los peces, como se explica en esta referencia que doy aquí más abajo. Entonces, las predicciones que vengan de modelos pues permitirían predecir eventos donde te sales de ese margen de temperatura y podía proporcionar a la granja acuícola información que permite elaborar estrategias de mitigación a esta exposición térmica. Por otro lado, en el campo de la salinidad, pues se sabe que la baja salinidad afecta las ostras, o sea, el cultivo de ostras. Y, por ejemplo, en esta referencia que cito aquí, pues están elaborando modelos del tipo de los que estamos desarrollando en Sirena para la bahía de Galway en Irlanda. Y pensamos que este tipo de información pues, puede servir para monitorizar variaciones de salinidad que pueden ser útiles para el cultivo de otras especies, y esto mostraría la escalabilidad de los modelos de Sirena. En concreto, como conclusión, diría que en el marco de Sirena hemos sido capaces de complementar las observaciones de satélite con modelos matemáticos que han sido capaces de proporcionar un early warning a granjas acuícolas, en concreto para el caso del vertido, y además estamos desarrollando modelos que pronostican otra información oceánica de interés como temperatura y salinidad que es de interés para el entorno acuícola. Y ahora en progreso pues estamos en el proceso de validar estos modelos en construcción con las observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María Mancho, por tu intervención y bueno, aprovecho para agradecer a todos los panelistas que se estén ciñendo al tiempo que hemos previsto, pues para intentar que todos tengamos la posibilidad de comunicar lo apasionante que es el proyecto en el que estamos trabajando. A continuación, me gustaría dar paso al profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en oceanografía, Ángel Rodríguez Santana. Ángel nos va a hablar de un tema también interesante, es que todos son interesantes, de las salidas al mar, de las observaciones in situ, ¿no? Dentro del proyecto. Su ponencia se titula El mar bajo observación, el entorno marino de las granjas acuícolas. Y bueno, pues Ángel, el webinar es tuyo. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos los compañeros, a todos los colegas que me han antecedido y los que van a después a dar sus charlas en este webinar. Entonces, yo creo que se está viendo bien la pantalla, me parece, ¿no? Que lo he compartido bien. Entonces, sería, como bien decía Esther, dentro de lo que es el proyecto Sirena, yo me voy a encargar de la parte de medidas in situ. Entonces, aquí he puesto dentro del bloque que corresponde a la parte de medidas in situ. Yo coordino el grupo FIGA, como comentaba Monse al principio. El grupo está dentro del Instituto Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en estas observaciones nosotros lo que hacemos son las actividades que tienen que ver con la preparación de las campañas, la preparación de los equipos, que ahora les contaré de forma muy breve, las campañas que tenemos previstas para tomar datos in situ. Tenemos previstas 10 salidas, hemos ya podido desarrollar 2 y con estos datos que obtenemos estamos ahora en la parte de procesamiento. Entre las variables estarían ahí, como pueden ver, temperatura, la conductividad, la salinidad, como comentaba Ana, y también otras variables como pueden ser la disipación de la energía cinética turbulenta, las velocidades y otras variables bioquímicas que estamos tomando con sondas multiparamétricas que ahora les mostraré de una forma muy breve. El dominio, como ya se ha explicado en las charlas anteriores, tiene que ver el dominio del proyecto Sirena, que aquí lo marco con un recuadro, como marcaba Ana. Sería unas instalaciones agrícolas de la empresa Aquanaria, que está muy cerca, no sé si ven en mi cursor, del castillo de Romeral, aquí aproximadamente en rojo. Entonces, nuestra idea en los datos in situ es hacer un muestreo de esta zona, lo que permita o lo que sea viable a realizar pues, con los presupuestos que tenemos. Aquí les muestro una captura de pantalla de la plataforma Portus de Puerto del Estado, tal como les comentaba Ana, que es lo que existe para esta zona.
Esta zona en concreto son modelos de resoluciones de 300 metros, por eso el desarrollo que está haciendo el grupo de Ana Mancho en los modelos de alta resolución. Nosotros, uno de los objetivos previos va a ser los datos observacionales que nosotros estamos tomando en esta zona, compararlos. Algo que ya vamos a empezar a hacer es comparar los datos que hemos obtenido, compararlos con el modelo Samoa. Y después estos datos, como bien comentaba Ana Mancho, nos va a permitir también para validar el modelo de alta resolución que está desarrollando el ICEMAT dentro del contexto del proyecto Samoa. Como pueden ver, toda esta zona, estas son corrientes superficiales, ¿verdad? Aquí he tomado una captura de pantalla de hoy a las 3 en, en UTM, ¿verdad? Y como pueden ver, es una zona donde va variando, tiene variabilidad, pero en general hay una fuerte corriente del noreste hacia el suroeste, ¿no? Ya metiéndonos en lo que es la parte de instrumentación y lo que estamos utilizando para las medidas in situ, estamos utilizando una embarcación pequeña, pero que es suficiente para poder lanzar la instrumentación que ahora les comentaré. Aquí está atracado esta embarcación en el muelle del puerto de Romera. Lo estamos haciendo con la empresa El Litoral, todo lo que es el alquiler de las embarcaciones y el uso de la sonda multiparamétrica. Estamos a la espera, está tardando más de la cuenta, estamos a la espera de las boyas, los derivadores con draga a 1 metro, como pueden ver aquí. Son las Code Davis, que están muy bien testeadas y de la empresa Metocean de Canadá. Ahora mismo queríamos haberla recibido en mayo, pero hay problemas, me estaban comentando la empresa, con el tema de los aranceles de Estados Unidos está también afectando a las exportaciones de Canadá y espero que ya lleguen en breve a final de junio para en las salidas observacionales poder lanzar las boyas y tener medidas de las corrientes oceánicas desde el punto de vista lagrangiano, para lo que es la validación de los modelos hidrodinámicos de alta resolución. Lo que sí ya hemos empezado a hacer son con la sonda multiparamétrica de la empresa Litoral para las variables temperatura, conductividad, salinidad, pH y turbidez, oxígeno disuelto, y con el perfilador de turbulencia que pertenece a nuestro equipo de investigación, el UMP 250. También tomamos temperatura y conductividad y las comparamos unas con otras, salinidad, y después también tenemos un sensor de fluorometría para clorofila, turbidez también lo podemos comparar entre unas y otras. Y lo interesante de este instrumento es que podemos tener la tasa de la disipación de la energía cinética turbulenta, que puede ser muy interesante o que es interesante para los modelos hidrodinámicos. Aquí pueden ver fotografías en la embarcación que les comenté antes, aquí con el perfilador de turbulencia. Aquí está Jacob, que está contratado con el proyecto Sirena y que me está ayudando a lo que es la maniobra del lanzamiento del perfilador de turbulencia. Aquí podemos ver en la derecha, lanzamos el perfilador de turbulencia, es autocontenido, lo lanzamos con un cabo y tiene que ir en caída libre. La batimétrica en la zona, ahora lo verán, está en torno entre los 40 y los 80 metros en la zona que estamos muestreando. Es importante que el aparato pues no llegue al fondo, entonces pues hacemos aproximadamente con tiempo, calculamos y nos quedamos nos quedamos con una zona de seguridad antes de que llegue al fondo y no impacte con todo lo que es la instrumentación que lleva. Uno de los problemas que tenemos en la zona es que es una zona muy ventosa. Aquí ven la zona costera y ven todos los parques eólicos que hay en la zona, pero nosotros para poder salir con esta embarcación y con la instrumentación que tenemos que salir cuando hay calmas. Entonces estamos observando esta zona en momentos de calma en viento. Las campañas que hemos realizado ha sido la campaña del 5 de marzo, y en esa pudimos muestrear, aquí ven el castillo de Romeral, aquí ven la escala en kilómetros y podemos muestrear, las campañas que hacemos son de 5 horas, que es lo que tenemos contratado, y en este caso estuvimos muestreando la zona norte de las instalaciones acuícolas, la zona noreste. Y entonces hicimos desde la estación 1 hasta la estación 7. Ven en la curva que aparece aquí, en la curva batimétrica, estaríamos en torno de 40 metros hasta los 70 metros en profundidad, 70-80 metros. Esta zona pues, fue muestreada el 5 de marzo. Después les mostraré de una forma muy breve y muy rápida las variables que hemos obtenido. Y después la otra salida que hemos podido realizar ha sido la del 7 de abril de 2025, donde aquí pueden ver en el trazo amarillo cuál fue el muestreo. Lo que hacemos es repetir estaciones. Vamos repitiendo en las salidas que vamos a hacer, tanto la que hicimos el 7 de abril como la que vamos a hacer posteriormente, ahora en junio. Vamos a estar muestreando siempre determinados tipos de estaciones. En este caso se repitió la estación 5 y la estación 7.
Y esto lo vamos a seguir haciendo en todas las salidas observacionales también para tener no solamente una cobertura espacial, sino una variabilidad temporal de las diferentes variables. Y aquí en este caso, pues pudimos muestrear esta zona de aquí de la granja acuícola y la zona sur. Aquí, a modo de resultados preliminares, todavía estamos procesando los datos. Aquí podemos ver lo que está tomado aquí en la profundidad de 60 metros y esto que aparece aquí como EXO 2 es, lo ven a la derecha, ¿verdad? Es la sonda multiparamétrica. Son los datos con la sonda multiparamétrica. Siempre en cada salida nosotros lanzamos la sonda multiparamétrica en cada estación y después lanzamos el perfilador de turbulencia. Hacemos 3 lanzamientos del perfilador de turbulencia para tener una cierta estadística en la turbulencia. Entonces, por cada estación tenemos 4 perfiles, 3 perfiles para el perfilador de turbulencia y un perfil para la sonda multiparamétrica. Aquí pueden ver los datos de temperatura el 5 de marzo, que estaríamos hablando, aquí se quitan los primeros 4 metros de la sonda multiparamétrica y entonces estaríamos hablando de 19,5 grados hasta casi al fondo. Con la sonda multiparamétrica podemos llegar prácticamente al fondo porque vamos despacito con ella y no va en caída libre, entonces no hay problema de un impacto con el fondo. Entonces podemos llegar justo al fondo. Entonces se ve un poquito más frío al fondo debido a las corrientes de marea que existen en la zona y que hace que en el fondo haya procesos de mezcla y se pueda enfriar y mezclar la columna de agua, ¿no? Y aquí podemos ver también la parte de conductividad, que habrá que resolver todo lo que está pasando en salinidad. Y estamos viendo aquí la parte de oxígeno disuelto. Vean que los valores varían muy poco. Estamos en invierno, en marzo, y la columna de agua está bastante mezclada, ¿no? Y es zona costera con corrientes de marea y que previamente ha podido soplar el viento. Aquí la turbidez también es una variable que estaremos analizando. Y aquí les muestro la estación 2. La estación 2, perdonen, es la estación esta de aquí, esta estación que está aquí, ¿vale? Que estaría sobre los 55, 56 metros de batimétrica, la zona norte. Entonces, en los datos del VMP, el dato de perfil de turbulencia, volvemos a tener datos de temperatura. Aquí vemos la temperatura un poquito más alta porque aquí empezamos a coger la temperatura sobre los 2 metros. Entonces podemos comparar los datos de temperatura que nos da el perfilador de turbulencia con los datos que nos da la sonda multiparamétrica. Como pueden ver, son 3 curvas porque nosotros lanzamos el perfilador 3 veces. Entonces hay un pequeño calentamiento de superficie que es muy normal y más cuando hacemos estas medidas lo hacemos en momentos de calma. Conductividad, salinidad, la turbidez. Aquí tenemos también la fluorescencia y esto que aparece aquí que pone CIAR, cizalla, es lo que nos permite, ahora se los muestro de una forma muy rápida, nos permite calcular la intensidad de la turbulencia en la columna de agua. Esto lo hacemos con lo que se llama el parámetro epsilon, que ven aquí, epsilon, que es la disipación de la energía cinética turbulenta. Esto lo podemos calcular a través de los sensores que tiene el perfilador de turbulencia, que son sensores piezoeléctricos y que nos puede ver estas fluctuaciones, fluctuaciones centimétricas, son milimétricas de la velocidad y nos da el estado de la turbulencia. Entonces, lo que vemos aquí es que ven los diferentes perfiles. Aquí tenemos una turbulencia. Aquí vemos que la turbulencia es moderada y después aumenta la turbulencia en la zona del fondo. Y esto creemos que es debido a las corrientes de marea. 7 de abril tenemos aquí las variaciones en temperatura. Aquí ha aumentado un poquito la temperatura superficial. Vemos una pequeña ya empezando a generarse la termoclina, ¿verdad? Lo mismo lo podemos ver en conductividad. Y después en la turbulencia, pues aquí lo que vemos son los perfiles, son muy parecidos con turbulencia en la parte superficial, poca porque lo hacemos en época de poco viento, turbulencia moderada en la parte central y turbulencia alta en la parte de fondo. Los perfiles de densidad ya empiezan a empezar a generar una pequeña pinoclina que ahora en verano, cuando empecemos a mostrar a finales de primavera-verano, pues la veremos mucho más fuerte. Aquí ven la variabilidad, estación 5 entre el 5 de marzo y el 7 de abril, lo que les he mostrado, y aquí con los datos de la turbulencia. Son turbulencias, como pueden ver, son muy parecidas, ¿verdad? Y en la parte de fondo, pues debido a la parte de marea. Y ya para no irme del tiempo, ¿verdad? Pues los siguientes pasos a desarrollar, pues sería el análisis de datos obtenidos de las campañas oceanográficas, en eso estamos. Nos quedan todavía 8 salidas para terminar con el proyecto Sirena, preparación de las siguientes 8 salidas observacionales y así podemos tener muestreo de las diferentes estaciones y la variabilidad estacional, como decía Ana Mancho, que es importante el control de temperatura, los lanzamientos de los derivadores, que esto va a ser muy interesante cuando llegue, la comparación entre los datos de las campañas y los modelos y el uso de datos obtenidos para la evaluación de modelos de dinámica de alta resolución. Y con esto
pues he intentado encorsetar también el tiempo, Esther. Muchísimas gracias, Ángel. Sé lo difícil que es con la cantidad de información que ustedes tienen que transmitir, así que te lo agradezco enormemente. Muy Aquí bien, se ve una pues foto, perdona, Esther, de la embarcación de las instalaciones acuícolas allí en el Castillo Romera de Aguanaria. genial. Pues con esta maravillosa imagen cerramos tu intervención, Ángel, y damos paso al siguiente bloque. Después de escuchar a los tres investigadores principales que están trabajando en Proyecto Sirena, hemos querido contar en este primer webinar con la intervención de dos personas que nos pueden aportar información muy interesante pues relacionada con el proyecto Sirena. Y vamos a dar paso pues a Antonio La Barbera, que lo acabamos de saltar así flagrantemente. Y Antonio, bueno, es director de Aquanaria. Aquanaria es una de las empresas dedicadas a la acuicultura en Gran Canaria y por supuesto nos va a hablar de la gestión de granjas acuícolas. El proyecto Sirena incide especialmente en la acuicultura, así que nos pareció muy interesante su aportación en este webinar. El título de la ponencia de Antonio Labarbera es Acuicultura Offshore, retos y oportunidades del mar abierto. Y Antonio, pues cuando quieras, el webinar es tuyo. Muchas gracias, Esther. Y bueno, quiero empezar agradeciendo las ponencias anteriores porque era la primera vez que la escuchabas y me ha resultado súper interesantes. Y también agradecer el proyecto Sirena porque ya lo veremos más adelante en la presentación, pero para nosotros es fundamental contar con el apoyo de la investigación en estos retos que se nos presentan. Y claro, nuestra intención evidentemente es mantener el más alto, de la forma más alta posible el bienestar de nuestros peces, de nuestros animales. Entonces, saber lo que está pasando en el ambiente alrededor es fundamental. Y también quería comentar así rápidamente antes de empezar la presentación la experiencia del vertido que comentaba Ana Mancho anteriormente, que se produjo en el Puerto de la Luz y que gracias a la coordinación que tuvimos entre los varios departamentos, los involucrados del proyecto Sirena y la constante comunicación que tuvimos con el profesor Ángel, pudimos estar tranquilos, ¿no? Pudimos vigilar el vertido en todo momento y saber hacia dónde iba y cuándo se acercaba. Evidentemente nosotros, nuestra capacidad de actuación es limitada porque no podemos hacer mucho, pero saber dónde está el problema, pues te da otro punto de vista, te consigue un poco proteger, ¿no? Y bueno, yo intenté con esta presentación hacerla dinámica y no entrar en demasiados detalles de lo que es la acuicultura, porque desde los alevines hasta la cosecha hay muchísimas técnicas y el día de hoy muchísima innovación y tecnología. Entonces intenté hacerla un poco más rápida y dejarla abierta a las preguntas, ¿no? Finales. Em, bueno, primero explicar un poco qué es la acuicultura, ¿no? Que igual la mayoría lo sabemos, pero alguno no tiene idea de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, la acuicultura se define como la cría de organismos acuáticos y puede ser peces, crustáceos, moluscos y algas, y se puede realizar en diferentes ambientes, ¿no? Bueno, cada tipo de acuicultura requiere de técnicas completamente distintas. Actualmente se puede hacer, se hacen cultivo de animales acuáticos en estanques, en rías, en salinas, en tanques, en tierra, tanto en sistema de circuito abierto como en sistema de circuito cerrado, el RAS, y también en viveros flotantes
que pueden estar cerca de la costa o también en la parte más hacia el mar abierto, lo que llamamos acuicultura offshore, ¿no? Que un poco es donde nos centramos nosotros en Aquanaria. ¿Y por qué la acuicultura? La acuicultura quiere un poco ser la alternativa sostenible a la pesca y compartir con ella, ¿no? Lo que es el consumo de animales acuáticos en el mundo. Actualmente la acuicultura en los últimos años ha sido una actividad con un crecimiento muy alto, pero porque la mayoría, bueno, la mayoría no, pero muchas de las pesquerías han alcanzado su rendimiento máximo sostenible, ¿no? Entonces la acuicultura creo que tenemos el reto de poder alimentar la creciente demanda de alimento que tiene el mundo, ¿no? Según la FAO, alcanzaremos los 9 millones de personas del 2050. Entonces, tenemos la, ¿cómo se dice? Tenemos el reto de tener que alimentar todas estas personas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y la acuicultura se demuestra ser una fuente de proteína sostenible con un alto valor nutricional. Como decíamos, tiene la ventaja de poder reducir la presión sobre las pesquerías de la pesca de los peces silvestres y además contribuir con la seguridad alimentaria y la trazabilidad completa del producto, ya que conocemos cada una de las fases desde la reproducción hasta su comercialización. Esto nos permite tener una constancia en el suministro del producto en el mercado y también una estabilidad del mercado y de precios, ¿no? Y bueno, y además es una industria que genera gran cantidad de empleos, porque como ya veremos más adelante, requiere de mucha mano de obra todavía. Bueno, como hemos visto, la acuicultura podemos hacerla en distintos ecosistemas, ambientes o estructuras incluso artificiales en tanques. Pero ¿por qué buscamos el mar abierto? Ya que podemos tener una situación mucho más bajo control en un tanque en tierra, ¿no? La búsqueda del mar abierto viene porque en Aquanaria, como otras empresas, consideramos que la calidad de las aguas que da el mar abierto son imprescindibles para mantener un bienestar en los peces que permita su cultivo de la forma más sostenible posible, ¿no? Evidentemente, el mar abierto da muchas oportunidades porque hay mucha más disponibilidad de espacio que en tierra firme. La calidad de agua, como decíamos, es muchísimo más alta y hay cierta estabilidad en los parámetros químico-físicos, cosa que no te permite, va a ser difícil mantenerla en un tanque. Y además, en el caso concreto de las localizaciones que hemos decidido en Aquanaria donde instalar nuestras granjas, son sitios de fuertes corrientes. Estas corrientes tan fuertes, como hemos visto en algunas de las presentaciones, nos permiten mantener un pez, un animal, mucho más entrenado, fortalece muchísimo lo que es la estructura y la textura del producto, de la carne, y además permite hacer que la grasa se infiltre en el producto, cosa que da un nivel de calidad al producto final muchísimo más alto que un cultivo en zona de muy poca corriente, ¿no? Bueno, el mar abierto tiene muchas ventajas,
pero también tiene muchos retos. Los más difíciles son los retos técnicos y operativos. Evidentemente, el oleaje, el movimiento de gran masas de agua, tanto a nivel superficial como submarino, pone en crisis todas las instalaciones, ¿no? Las estructuras, y entonces necesitamos ingenierías que nos den un estudio de los moorings, de los fondeos, lo más preciso posible y según las ubicaciones concretas. Necesitamos mantener una logística de acceso que sea, aparte, segura, primero segura por el trabajador, pero también que nos permita poder acceder a lo que son los viveros o las plataformas de alimentación, que esta que veis aquí en foto. Em, y luego necesitamos tener tecnología y maquinarias para poder hacer operaciones de mantenimiento. Normalmente son operaciones pesadas, como pueden ser los cambios de redes, ¿no? Y hacer un cambio de redes con un oleaje de 1,5 metros, que suele ser bastante habitual en la zona donde estamos, y con corriente de medio nudo, es algo que complica bastante lo que es el día a día, ¿no? Por esta razón necesitamos un monitoreo remoto y continuo de cómo están trabajando las estructuras. Entonces la acuicultura que se hace hoy en día es distinta a cuando se empezó hace 30, 40 años. Eh, y ahora tenemos las granjas llenas de sensores, llenas de cámaras, llenas de estructuras que miden en continuo y que nos reportan para que nosotros podamos tomar las decisiones de la forma más rápida posible. Eh, Evidentemente, la base de la acuicultura es la alimentación de los peces. La alimentación ya no es lo que se hacía hace muchos años. Ahora mismo la alimentación es súper precisa. Hablamos de precision farming, y lo hacemos a través de esta plataforma de alimentación donde se suministra de forma precisa un número de pellets por pez por minuto a los viveros, utilizando un sistema de aire, donde están estas tuberías donde pasa el aire con el alimento. Y a través de cámaras individuales que están en cada vivero, estamos monitorizando la alimentación de los peces de forma directa, ¿no? Y online. Y además contamos con sistemas de inteligencia artificial que nos avisan si hay pellets que no están siendo capturados por los peces, ¿no? De forma que podemos tomar medidas sobre la velocidad de la alimentación de forma directa. Y bueno, los otros retos son evidentemente económicos y sociales, porque todas estas estructuras que estuvimos comentando, evidentemente son carísimas y requieren de grandes inversiones iniciales para poder empezar cualquier proyecto, y que meten en crisis la rentabilidad de los primeros años, ¿no? Hasta recuperar la inversión. Y también a nivel de retos sociales, quería hablar de la aceptación pública, porque creo que todavía falta un poco de conocimiento sobre la acuicultura, y la sociedad tiene un poco la idea de la acuicultura de cuando empezamos hace muchísimos años, ¿no? Donde todavía faltaban tecnología y se hacía lo que se podía. Hoy en día es completamente distinto, y cada ingrediente del alimento es medido y cada grano suministrado a los peces es medido. Y para hacer todo esto, evidentemente se requiere de mano de obra altamente cualificada. Es verdad que la tecnología en los últimos años nos ha ayudado mucho a llegar donde las personas no pueden o lo hacen con dificultad. El caso de los ROV submarinos, por ejemplo, que nos permiten revisar los viveros a grandes profundidades o revisar los fondeos
sin arriesgar la salud de la gente. Pero es verdad que todavía necesitamos de esta mano de obra especializada porque, eh, como decía, suministrar el alimento, por ejemplo, a los peces requiere de grande precisión y las operativas pesadas, como puede ser los cambios de redes que se hacen periódicamente a lo largo del cultivo, son operaciones que requieren de mucha experiencia y de gente muy cualificada. Bueno, llegamos a los retos ambientales y quise poner un ejemplo. Evidentemente nosotros para poder alimentar los peces con este grado de precisión que buscamos, necesitamos tomar medida de temperatura de forma diaria de todas las instalaciones, porque en función de la temperatura depende la cantidad de alimento que suministramos a los peces. Y entonces, bueno, he querido recopilar parte de estos datos de temperatura en una gráfica para ver un poco cómo está cambiando la temperatura, por lo menos dentro de las zonas donde estamos nosotros, en los últimos años, ¿no? Este dato de aquí que veis del 2017 es un error. En realidad, esta curva es del 2015, ¿no? Entonces quise comparar el 2015 con los últimos 3 años y se ve, creo que se ve de forma muy clara el incremento de temperatura que estamos sufriendo, ¿no? Y en la siguiente gráfica ya vemos el 2015, aquí sí que está bien, contra el 2023. En general hablamos de grado y medio hasta 2 grados de diferencia. Y bueno, dentro del rango de temperatura óptimo para la lubina, que es la especie que nosotros producimos, Canaria es un ambiente perfecto, ¿no? Como comentaba antes Anna Manchó, la lupina vive muy bien hasta los 25 grados por ahí. Ya superando los 26 grados empezamos a tener situaciones de estrés que perjudican el bienestar. Entonces nos preocupa mucho la evolución del incremento de temperatura y saber un poco hacia dónde vamos, ¿no? Eh, Quise poner esta diapositiva sobre el futuro de la acuicultura offshore para saber un poco hacia dónde vamos, ¿no? Hemos dicho que la tecnología ha incrementado muchísimo en los últimos años y ahora estamos con la inteligencia artificial que está dando un paso más a este avance, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos seguir innovando y necesitamos seguir innovando para mantener un nivel de bienestar, como decía, en los peces y también la seguridad de las personas, que son las cosas que hacen este negocio, lo- o sea, tenemos que hacer este negocio lo más sostenible posible, ¿no? Eh, Evidentemente, en un negocio, como decía antes, donde esta tecnología nos permite el control desde que nazca el pez hasta su comercialización. Entonces, tenemos que contribuir a la seguridad alimentaria para ofrecer un producto al mercado lo más seguro posible, ¿no? Entonces, concluyendo, puedo decir que la Culture Shore es una solución necesaria para el futuro de la producción de alimentos marinos, eh, que ofrece distintas ventajas sobre los métodos tradicionales y que para superar los retos técnicos, ambientales, económicos y sociales se requiere de investigación continua y una innovación en tecnología y también el desarrollo de marcos regulatorios robustos. Esto sí que hemos hablado poco, pero es muy importante. Eh, y bueno, esta actividad hay que hacerla con enfoque a la sostenibilidad responsable y con esto podemos hacer que la cultura se pueda convertir en un pilar fundamental para la economía azul y para la seguridad alimentaria. Pues muchas gracias y abierto a cualquier preguntas o dudas. Que bueno, entiendo la haremos al final, ¿no, Esther?
Sí, sí, hemos llegado al final. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu participación y por dejarte una vez más asaltar antes de tiempo. Eh, Aprovecho para comentar, antes de dar paso al ponente anterior, Samuel Ormazábal, aprovecho para comentar que el público asistente al webinar puede hacer sus preguntas, puede hacérnoslas llegar a través del botón que aparece en sus pantallas, preguntas y respuestas. Pueden escribir ahí su pregunta y después de la última intervención, que es la que viene a continuación, pues trataremos de responderlas a todas. Bueno, Samuel Ormazábal, profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, que nos va a dar una charla sobre gestión integral de los servicios ecosistémicos de la Patagonia, nuevas estrategias y tecnologías. ¿Correcto? sí, correcto, muchas gracias. Pues nada, Esto es parte de un trabajo que hemos realizado con mi colega Pablo Cornejo de la Universidad de Concepción. Bueno, agradezco mucho la invitación a este webinar. ¿Ya? Lo primero que voy a partir es con la visión global de dónde se encuentran los ecosistemas de fiordo en el mundo. ¿Ya? Y en general nosotros los encontramos en latitudes altas sobre 40 grados de latitud sur o latitud norte, ¿cierto? Y en el hemisferio sur nosotros nos encontramos de que el ecosistema de fiordos más extensos del hemisferio sur corresponde a la Patagonia chilena. ¿Ya? Y la Patagonia, eh, cuando uno mira el territorio nacional, que son aproximadamente linealmente 4.200 kilómetros, ¿ya? Se encuentra con que la Patagonia son 1.600 kilómetros, es decir, un tercio del territorio nacional, ¿ya? Es decir, un tercio del territorio de Chile corresponde a la Patagonia. ¿Ya? Y eso es una de sus grandes relevancias. ¿Me dejará pasar? Sí, perfecto. Bueno, nosotros dentro de la Patagonia nos dedicamos a mirar un poquito lo que es la Patagonia Norte. ¿Ya? En la Patagonia Norte, ¿ya? Se encuentran dos fiordos, uno el fiordo Reloncaví, que realmente no tiene una estructura de fiordo clásica porque hace una vuelta muy larga, que es casi un canal de un río, con una curva muy larga, y el fiordo Kumao, que es el primer fiordo que tiene estructura de fiordo, un gran río que va inyectando el agua dulce en la cabeza y la conexión hacia el océano. Creo que acá tengo un puntero también, ¿cierto? Un puntero láser, eso, ya. Entonces, este es el fiordo Kumao. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un monitoreo del ecosistema terrestre y acuático en ese fiordo, ¿ya? Con una visión bien particular que la vamos a desglosar más adelante. Bueno, y se han hecho una serie de secciones a lo largo del fiordo, secciones que corresponden a 8 extracciones entre la superficie y el fondo. Por aproximadamente 2 años y medio son estas secciones mensuales. ¿Ya? Y este fiordo en particular, como todos los fiordos de la Patagonia, corresponden a hotspots de biodiversidad tanto terrestre como acuática. ¿Ya? Ahí uno encuentra, paseando por los lugares donde uno anda, al puma, el huillín, bueno, un chungungo, y en el ecosistema acuático, bueno, lobos marinos, orcas, ballenas, bueno, ese es un huillín. Y entonces, y además de ser un hotspot de biodiversidad, es uno de los principales reservorios de agua dulce en Chile, en la Patagonia. Ahora, si nos adentramos un poco dentro de lo que es el cambio climático, lo que encontramos para el norte de la Patagonia, donde se encuentra ese fiordo Kumao, en el cual nosotros hemos desarrollado un monitoreo intenso, nos encontramos de que la precipitación ha estado disminuyendo en forma sistemática. Si uno lo mira a partir del 56, incluso antes, la precipitación ha estado disminuyendo en forma significativa. Acá tenemos el promedio de la temperatura máxima, la temperatura de precipitación, cómo cae la precipitación y la temperatura del aire, cómo va incrementando. Entonces uno dice, mira,
aquí tenemos algunas cosas que las asociamos fácilmente al calentamiento climático. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la temperatura superficial del mar satelital de alta resolución de los últimos 20 años, nos encontramos de que el fiordo Kumao, a pesar del calentamiento climático, tiene una tasa de enfriamiento de 0,2 grados Celsius por década. ¿Ya? Ahora, también se ha encontrado que eso es lo que debería ir ocurriendo en la zona oceánica debido al desplazamiento del anticiclón del Pacífico Sur hacia el polo, ¿ya? Debido justamente al calentamiento climático. Bueno, y también en la temperatura tiene fluctuaciones de periodos 5 a 7 años que están vinculadas con el Niño, ¿ya? En parte con el ENSO, y hay otra componente que es importante con el SAM, que genera fluctuaciones de frecuencias más bajas, y en términos atmosféricos, el South Pacific, el anticiclón del Pacífico Suroriental, que es el desplazamiento de este anticiclón el que está generando el enfriamiento de las aguas un poco más al sur. Bueno, si lo miramos dentro de la perspectiva de cuáles son los problemas que tenemos en términos alimenticios, que el colega que dio la charla antes me dio un pase muy bueno, ¿ya? Claro, nosotros vemos que la pesca extractiva de especies que son silvestres, ¿ya? Cada vez va disminuyendo más, ¿ya? Las tasas de crecimiento del sostenido de la humanidad generan un aumento de la demanda de proteína animal y los stocks naturales van todos en picada, o la gran mayoría van en picada. Cuando ya uno baja la curva de sustentación, incorporan a otra especie dentro del stock para poder extraer la proteína animal que se requiere. Bueno, en general, cuando uno mira los indicadores de impacto ambiental y la contribución al cambio climático, la producción que se genera a través de la acuicultura, la proteína animal, es mucho menor que la que se generan con la producción de carne animales como los cerdos, gallinas o vacunos. ¿Ah? Y el último punto dentro de esta descripción del problema es que se requiere una regulación que permita capitalizar el fuerte crecimiento de la demanda de las próximas décadas, del mantenimiento de la sustentabilidad ambiental y la sanitaria y la parte sanitaria industrial. Es decir, tenemos una demanda creciente, muy creciente, ¿ya? Y se requiere una regulación apropiada para que el ecosistema sea sustentable. Bueno, entonces, acá nosotros vemos que la gestión operacional, productiva y medioambiental se basa generalmente en campañas de mediciones oceanográficas cortas, que se analizan junto a visiones de modelos de esquema de funcionamiento de los fiordos muy tradicionales, flujo superficial saliendo, uno intermedio entrando, y después otro de mezcla mucho más al fondo, que es más o menos lo más clásico, ¿cierto? Entonces, eso genera problemas cuando uno quiere administrar un ecosistema porque no lo está conociendo en forma apropiada. Y las estimaciones que se están utilizando son poco precisas y muchas veces incorrectas porque no contienen la física de las ecuaciones que dominan el movimiento del fluido, ¿ya? Es decir, todos los términos turbulentos, ¿ya? En los modelos que han estado usando clásicamente, al menos en la Patagonia, no están, ¿ya? Y la turbulencia es lo que domina la variabilidad dentro de los primeros 5 kilómetros. Entonces, ahí es donde uno hace una propuesta. Incorporemos lo que es la simulación hidrodinámica avanzada para fortalecer el crecimiento de la gestión productiva y medioambiental de la industria. Es decir, no estamos interesados en el crecimiento de la gestión de la industria solamente, ¿ya? Que es a dónde vamos por el problema de la necesidad de proteína animal, sino que además estamos preocupados de cómo nosotros preservamos estos ecosistemas para las generaciones futuras, para que ellos puedan disfrutarlos también. Entonces ahí la simulación hidrodinámica avanzada es uno de los puntos, yo diría, clave, ¿ya? Y que se introduce con mucha fuerza con la cuarta revolución industrial. Bueno, las aproximaciones tradicionales tienen problemas que son bien clásicos, pobre resolución espacial, porque suavizan mucho los bordes, no son capaces de incluir objetos que estén ahí permanentes, como los trenes de Balsa-Hallward, etc.
la línea de costa y batimetría es muy suavizada como para capturar la variabilidad que hay bajo 5 kilómetros. En general, uno mira las aproximaciones, por ejemplo, en esta región, 5 o 6 puntos solamente. ¿Ya? Entonces, lo que uno está proponiendo es decir, usemos las metodologías que ya se usan en otras áreas, en otras disciplinas y que han venido con mucha fuerza con la cuarta revolución industrial, que es la simulación física avanzada, y la aplican en toda la industria automotriz, aeronáutica, energía, la arquitectura, biomedicina, minería, etcétera. O sea, realmente, y en acuicultura, yo diría que no más allá de los últimos 4 años, han habido algunos esbozos de uso de esta metodología en la acuicultura. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptar todo lo que es la simulación física avanzada que se utilizaba para la ingeniería aeroespacial, ¿ya? Para abordar problemas que nos permitan tener una caracterización una caracterización de la complejidad que tienen las corrientes y su variabilidad, y eso podría permitir fortalecer la productividad y la gestión medioambiental de la industria. Aquí hay un ejemplo de Google Maps, evidentemente en la zona que se modeló con CFD, ya en distintas fases, se ven los trenes de balsa jaula, cómo van las corrientes, se fijan, los giros cómo cambian, ¿ya? Y aquí hay una cosa interesante, que los trenes de balsa jaula están puestos en posiciones donde se pensaba que era bueno, ¿ah? O era más fácil instalar el tren, pero nunca se hizo con una visión pensando en cuáles son los lugares más adecuados o más óptimos para el desarrollo de la acuicultura, ¿ya? Que eso lo define la hidrodinámica. Bueno, acá el modelo es bastante claro, muestra varias estructuras de submesoscala, algo de interacción que tiene acá con los trenes de balsa jaula, y bueno, en general, R cuadrado 0,81 para el modelo donde uno utiliza datos que son más antiguos, eso es bastante bueno. ¿Qué otra componente tiene? Como estos modelos hidrodinámicos que incluyen la rotación terrestre y pueden incorporar trenes de balsa jaula, uno puede ver cuál es la calidad de operación de los trenes de balsa jaula. Acá hay 3 simulaciones, ¿ya? Uno es la magnitud de las corrientes, y ahí está el tren de balsa jaula, y se ve que en algunas partes viene corrientes más intensas, tono rojo, ¿cierto? Y en otras partes del tren de balsa jaula es más débil. Y la evolución del oxígeno cambia al interior del tren de balsa jaula en el tiempo, ¿ya? ¿Se fijan? Y no es igual en cada una de las balsas jaulas que constituyen el tren, ¿ya? Y acá se ven las magnitudes de las corrientes, pero solo en el tren de balsa jaula, donde están las corrientes más intensas se generan en esta zona, en lo que sería 101, 102, 103, 104, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber cuál es la magnitud de las corrientes al interior de cada una de las balsas jaulas. Y aquí está el vínculo con la productividad. Esta es la misma simulación de la magnitud de las corrientes. Acá están los trenes de balsa jaula, y aquí van los números de cada uno, o sea, cada una de las balsas jaulas, y están los números 101 a 112, 101, 102 y terminan 112. Las máximas magnitudes medias e instantáneas están en los primeros 4, ¿no? Y si ustedes se fijan, en términos de productividad, ¿ya? Esta es la razón que tiene de conversión de materia, digamos, de alimento a proteína animal, ¿no? Cuando este número es pequeño, eso significa que el pez come más, ¿ya? Y cuando son más grandes, significa, o sea, come todo lo que le dan y se alimenta de ello, y cuando son más grandes, significa que se pierde parte del alimento. En general, los que tienen la mejor tasa de producción, ¿ya? De las balsas jaula son aquellas que tienen mayores intensidades de corriente y mayor concentración de oxígeno.
que son las dos cosas que uno mira en forma habitual. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Ah? Significa que si nosotros utilizamos en forma apropiada la simulación física avanzada, ¿ah? Nosotros podríamos determinar cuál es la ubicación de las áreas más adecuadas para el desarrollo de la actividad acuícola. ¿Por qué? Porque dependen de la magnitud de la velocidad al cuadrado. Entonces, si tenemos una simulación adecuada de cada uno de estos ecosistemas, nosotros podemos definir muy bien cuáles son los mejores lugares para que la producción sea mucho más. Bueno, hay dos cosas que hace. Acelera la producción porque entrega la misma cantidad de alimento y obtiene una mayor biomasa en menos tiempo, por lo tanto, tiene menos impacto en el ambiente. Permite también definir metodologías para determinar la capacidad de carga de un fiordo, ¿ya? Porque si nosotros tenemos modelado todo el ecosistema, que no es un ecosistema más pequeño que 100 por 100 kilómetros, ¿ya? Y si lo tenemos modelado completamente, nosotros podemos saber a dónde va el destino de la materia orgánica diluida, disuelta, particulada, en forma precisa, y saber si hay zonas de retención. Se pueden desarrollar metodologías para definir los polígonos de las concesiones. En Chile los polígonos son casi al azar, ¿ya? A alguien se le ocurrió definir los puntos y dice, este es el polígono de esa concesión. Y cuando uno mira esas concesiones, uno dice, oiga, mire, debido a las características de la corriente, si usted lo rota 35 grados, va a tener mejor calidad de agua para cada una de las balsas jaulas, por lo tanto, el alimento que va a proveer, los peces lo van a consumir y va a haber menos en el medio ambiente, ¿ya? Pero no lo pueden hacer porque la autoridad no los deja moverse del polígono que definieron, y el polígono no se definió en función de la operación en este caso de la acuicultura y las características hidrodinámicas. Bueno, esa es una cosa clave que define cómo uno debe poner los trenes de balsas jaula, determinar la distribución espacial y temporal del oxígeno, que eso es una cosa importante para mirar el desempeño del sistema de inyección continua de oxígeno como otros aspectos, y hay algunos puntos que son parte de la normativa de lo que existe en Chile, ¿ya? Entonces, me falta poquito, ¿ah? Yo sé que me están mirando por el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde debemos ir? Nosotros debemos diseñar e implementar las nuevas metodologías con estas herramientas de simulación hidrodinámica avanzada, más mediciones in situ que nos permitan optimizar la producción acuícola, mejorando la gestión productiva y medioambiental, ¿ya? Entonces, eso va por un lado apoyando al acuicultor y por otro lado tiene que apoyar a lo que son los entes de fiscalización, ¿ya? Porque si no hay una fiscalización apropiada siempre ocurren cosas raras. Entonces, para eso, al final hay que diseñar un plan de acción para la gestión integrada de los servicios ecosistémicos de los fiordos que incorpore nuevas herramientas numéricas y todo lo que es la adaptación al cambio climático. Bueno, acá hay una simulación CFD del fiordo Cumao, que es el fiordo de más al norte que tenemos en Chile, de la Patagonia Norte, un fiordo de una extensión de menos de 60 kilómetros, y se observan claramente la formación de vórtices en la zona más al norte, o más asociado a la boca, ¿cierto? Y su desplazamiento hacia el sur en distintas épocas del año, ¿ya? Y este tipo de estructuras son zonas de retención clave, que no es lo mismo que digan, usen estos modelos de caja y digan, no, mira, con una medición de corriente o dos mediciones de corriente, yo digo cuál es la capacidad de carga del fiordo, ¿ya? Y ahí no estamos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y con esto termino, ¿no? La verdad de las cosas es que en la Patagonia nosotros escogimos uno de los ecosistemas, porque son muchos ecosistemas de fiordo a lo largo de la Patagonia de Chile, escogimos uno como un piloto. ¿Para qué? Para construir un gemelo digital de estos ecosistemas, para que nosotros podamos contribuir realmente a una gestión integral de los servicios de ecosistemas
ecosistémicos de la Patagonia y no nos sigamos comiendo la biodiversidad y los ecosistemas. Un comentario final y con eso termino. Debido a la sequía que se propaga de norte a sur en Chile, la mega sequía que le llaman, eh, las empresas forestales, ante la escasez de agua en la zona norte, están desplazando sus plantaciones de pino y eucalipto a la Patagonia, algo vergonzoso, realmente vergonzoso. Bueno, muchas gracias, eso era todo. Bueno, ahí habían parte de las mediciones y unos videos del lugar. Con eso termino, Muchas muchas gracias, gracias. Samuel. Preciosas imágenes y con ellas nos quedamos. Pero bueno, tenemos que ir cortando porque ya vamos un poco pasados del tiempo del webinar, pero no nos queremos ir sin dar paso a un par de preguntas. Así que bueno, si los panelistas pueden conectar las cámaras. Paso a comentar las preguntas que hemos recibido a través del bloque de preguntas y respuestas. Recuerden a todos los asistentes, a todos los participantes que pueden hacer las preguntas por ahí. Es un botón que se encuentra en el panel de Zoom, preguntas y respuestas, y ahí pueden lanzar las preguntas a los panelistas. Nos ha llegado una pregunta de Laura Melián. Si los panelistas pueden acceder también a este botón, podrán leer la pregunta. Me gustaría saber, bueno, Laura comenta, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber si el sistema desarrollado en el proyecto Sirena está pensado únicamente para operar en el sureste de Gran Canaria o si se contempla su escalado al resto del territorio de Canarias. Además, ¿cómo se plantea ofrecer esta herramienta a usuarios o empresas del sector? ¿Se prevé que esté disponible como plataforma abierta, servicio bajo demanda o a través de algún tipo de colaboración institucional o comercial? ¿Qué panelista quiere responder? Yo misma puedo responder a algunas de las cuestiones. A ver, la idea, o sea, en el proyecto Sirena hay tres digamos, pilares. Y la primera es la elaboración del modelo, bueno, las imágenes de teledetección, por supuesto, están disponibles en toda, eso es escalable, están disponibles en toda la zona canaria. El segundo pilar era la parte de modelización, que eso sí que es escalable perfectamente. Y la parte menos, digamos, escalable es la parte de la validación. O sea, habría que ver cómo esta modelización se puede hacer escalable sin necesidad de medidas, porque las medidas siempre son, necesitas llevar la embarcación, necesitas tomar medidas in situ, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, el tener un modelo, un gemelo digital automáticamente, eso a día de hoy, pues puedes hacer tu modelo digital, pero si o sea, está contrastado o no con la realidad, pues como digo, haría falta la parte de la medición. Entonces, el conjunto de herramientas son exportables, pero con cierto trabajo, digamos, ¿no? Sobre todo en esa parte de modelización. Entonces, por supuesto, el mantener, o sea, el hacer que la imagen de satélite proporcione información, pues eso en el marco de Sirena no se contempla, pero sí que estamos tenemos prevista la automatización de esa parte, que esa información llegue automáticamente a un servidor. O sea, toda esa parte, para hacer un servicio automático es necesario que todo esté integrado y automatizado. Pero en cualquier caso siempre va a hacer falta una colaboración comercial, ¿no? Porque el implementar todo eso, aunque se haga un piloto en un contexto, pues eso va a ser fácilmente ver que es realizable, pero luego que eso de manera automática de servicio a cualquier empresa acuícola de Canarias, pues va a requerir esfuerzo de los investigadores y eso claramente requiere un contrato y requiere financiación adicional.
No sé si te he contestado, Laura. ¿Alguien quiere aportar algo más a esta pregunta? Si me permite, yo Sí, creo que Samuel. es súper importante convencer a la industria que se involucre dentro de lo que se está desarrollando, porque los números no alcanzan si uno lo hace solo desde el lado de la ciencia. Y se requiere además información que proviene de la industria para poder ofrecer mejores herramientas, para que desarrollen una mejor gestión productiva y medioambiental. ¿Ah? Acá en Chile nosotros nos cuesta mucho, mucho, a pesar de que uno dice, hoy los números son altos en el área de la acuicultura. El año pasado fueron la segunda industria de mayor producción de Chile, después de la minería, y aún así los recursos que ellos invierten para poder avanzar en plataformas adecuadas, pensando en gemelos digitales, es muy, muy, muy poco. Bien, pues damos esta pregunta por respondida. Laura, si tienes alguna pregunta adicional, hazlo también a través de preguntas y respuestas, por favor. Yo quería, Em, Esther, solamente añadir con la parte observacional que estaban comentando Ana, ¿no? Y que efectivamente el esfuerzo observacional o tener datos in situ es bastante importante para la validación de los modelos hidrodinámicos. Y entonces también se podría hacer como con instrumentación que uno pudiera instalar, tipo bulla, mooring, ¿vale? En determinadas localizaciones después de haber hecho una exploración de la zona que en eso estamos ahora. Y en el caso de la teledetección, pues lo mismo, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en este proyecto en sistemas de descarga automáticos que sean capaces de pillar cada una de las dos escenas que nos sirven, en el caso del radar cada 2 días y 4 días, y en el caso de los visibles de alta resolución cada 5 días, que extraiga la imagen, obtenga lo que es el dominio geográfico donde está ubicada la jaula de forma automática, y a partir de ahí aplique, sobre todo en el caso del radar, que es mucho más complicado lo que es el procesamiento, un sistema automático de procesamiento de tal forma que en cuestión de 2, 3 horas tengamos ya el producto encima de la mesa, y en el caso de tengamos alguna indicación de blobs anómalos, que sea capaz de informarnos o darnos una alerta, de tal forma que 5 o 6 horas después del pase podemos tener ya una posible alerta en caso de que tengamos algún evento nocivo alrededor, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, sistema de automatización. Bien, pues hay una pregunta que formuló Ana María Mancho internamente desde el chat. Ana, ¿quieres formularla tú directamente o la leo? Bueno, sí, la formulo yo. Era para Antonio La Barbera. Eran en realidad dos preguntas. La primera era, ¿qué tipo de información de interés para la granja acuícola se obtiene con inteligencia artificial? Lo has mencionado en algún momento en tu presentación, pero me gustaría saber qué tipo de información se obtiene. No sé si es análisis de imágenes de las cámaras o proyecciones a futuro de series temporales anteriores. Sí, como te decía, la verdad que lo expliqué muy rápido. Tenemos software que gestionan el alimento de los peces a través de imágenes, ¿no? Imágenes por cámara, y cada vivero tiene una cámara, ¿no? La inteligencia artificial está aplicada a este software que lo que hace son detecciones de pellet que no están siendo capturados por los peces, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que es el operador que está alimentando tiene una barra que va del verde al rojo sobre el nivel de actividad en los peces. Cuanto más se acerca al rojo, más riesgo de estar perdiendo un pellet, ¿no? Ya. Entonces se activan todas las alarmas. El mismo sistema, si el operador no reacciona, puede actuar reduciendo la velocidad o incluso frenando de forma rápida la distribución de los pellets del pienso. Ya. Y mi pregunta también sería un poco si piensas que las predicciones de corrientes marinas de muy alta resolución, o sea, te podrían ayudar a diseñar estrategias óptimas de alimentación.
Porque no sé Eh, si en el sistema que tenéis en algún momento el tubo deja de penetrar en la granja o no, o se aprovechan las corrientes dentro de la jaula. no, en el tema de la alimentación no va a influir mucho porque la alimentación va por esta tubería que está en superficie. Entonces, lo que más afecta a la alimentación es el viento. El spreader, que es el tubo que se encarga de distribuir el alimento en toda la superficie del vivero o donde requeramos, eh, o sea, sobresale de la superficie del mar como 1 metro más o menos, ¿no? Entonces da vuelta según Ujú. la velocidad que está controlando el operador, distribuye el pienso sobre la superficie. Entonces, lo que suele pasar es cuando si hay muchísimo viento y nuestras zonas son particularmente expuestas, y estamos dando pellets muy pequeños, en el caso de que los peces sean pequeñitos, puede ser que el viento desplace tanto el pellet que lo lleve fuera del vivero. Entonces, en estos casos, lo que solemos hacer, como el tubo que suministra el pellet es como un cuello de cisne y se puede modificar, inclinamos la distribución un poquito hacia abajo para evitar que los granos sobresalgan del vivero, y además alimentamos con más intensidad en la parte más a norte, ¿no? Que es donde normalmente el viento va de norte a sur o de noreste a suroeste, y entonces le ganamos unos metros al viento. Pero bueno, una cosita que quiero añadir sobre este tema, para nosotros lo que es la escenografía en general es un tema muy, muy importante, y me conecto un poco a lo que decía antes Samuel sobre la posibilidad de hacer partícipe a las empresas en estos tipos de proyectos, ¿no? Nosotros hemos adquirido 3 boyas sonográficas que hemos puesto en cada una de nuestras granjas para estar midiendo constantemente todos los parámetros que somos capaces de medir, que no son muchísimos. Evidentemente, la investigación tiene acceso a muchísimas más herramientas, los satélites y demás, pero dentro de nuestra posibilidades nos interesa muchísimo el tema, y es verdad que nuestra capacidad de reacción frente a un vertido o frente a un bloom de algas son limitadas. No podemos desplazar los peces a otro sitio de forma tan rápida, evidentemente, pero sí que podemos actuar sobre, por ejemplo, la alimentación. En el caso de cuando se han pasado estos bloom de Trichodesmium que hemos comentado anteriormente, lo que hemos hecho ha sido no alimentar los peces durante estos eventos, ¿no? Si no alimentamos los peces no suben arriba en superficie, entonces el contacto, queramos o no, se puede reducir significativamente. Entonces, esta es son nuestras posibilidades, ¿no? Eso mismo te quería preguntar, precisamente, Antonio, y te agradezco muchísimo que hayas apuntado a este tipo de cuestiones, porque efectivamente, tal como indicas, el gran problema de algunos de los blooms es el efecto que generan en superficie, como el caso sobre todo de Trichodesmium, ¿no? Mm. Descubre las agallas, suelen aparecer peces muertos en costa y demás, ¿no? Con lo cual, eso vamos, me gusta muchísimo que lo hayas planteado, y después, obviamente, con la conferencia de SAMU se ve efectivamente un país como Chile, que es el segundo productor del mundo de agricultura, ¿no? La importancia que tiene después también la ciencia en este tipo de cuestiones, ¿no? Y te quería hacer una cuestión, una pregunta, ¿no? ¿Qué te parece en términos generales lo que es el proyecto Sirena, como lo ves más o menos, ¿no? Me parece que hemos tardado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Parece que es algo fundamental, pero no solo para la acuicultura en general. Total. Necesitamos estudiar el mar y saber un poco cómo se mueve todo lo que se produce en el mar, ¿no? Y bueno, perdón, con cómo está cambiando el ecosistema de forma tan rápida, creo que es algo que es básico y fundamental para todo lo que es la, la economía azul en general, no solo para la agricultura, para la pesca es básico, para el turismo, para todo. Sí, y lo hemos visto, Bueno, lo hemos vi-
No, lo hemos visto con el proyecto Sirena, o sea, con el proyecto Sirena, perdón, con el vertido del Muelle de la Luz, que ha sido, nos pilló empezando, Maestro. pero para nosotros ha sido fundamental esta colaboración y poder comunicarnos con Ángel y decir, oye, cuidado que está aquí, que va por allá, y ver un modelo matemático sobre qué podría pasar en las próximas 24 horas. Esto es básico. Mm. Al respecto, precisamente Ángel y yo acabamos de salir de una reunión ahora con el SECOES, ¿no? Con la Comisión de Emergencia, ambos pertenecemos a la comisión y bueno, salimos de allá a las 11:30, nos vinimos para acá para trabajar en esto y estamos precisamente trabajando con otra situación similar a la que planteábamos con el vertido de petróleo que afectó a las aulas y curiosamente hicimos esta mención, ¿no? La necesidad de avisar a ustedes, a los empresarios que tienen ahora mismo aulas, sobre todo en el este de la isla, las que se han montado un poquito más abajo en la zona de Arinaga y las que están al sureste de este tipo de eventos, con lo cual ellos tomaron nota y efectivamente lo van a incluir como agentes a los que comunicarles en caso de alerta. Y en nuestro caso, pues obviamente, como forma parte del proyecto, tan pronto tengamos algún tipo de evento de este tipo, dígase apps o vertido, a través de ANI y demás, te comunicamos directamente, oye, mira, ten cuidado porque tenemos una previsión que nos dice que va a tocar aquí, que va a tocar allí, para que tengan pues medidas precautorias al respecto, ¿no? Sí, Que sí, para sí. eso estamos también, ¿no? Te Ya, corrijo, ya siento cortarles, sí. disculpen, pero es que llevamos media hora por encima de la hora prevista de Vale. finalización y ya estamos viendo cómo los participantes se van dando de baja del webinar. Simplemente emplazarles a una nueva cita. Vamos a tener más webinar. Y desde luego queda parte del proyecto Sirena todavía por concluir, así que yo creo que tendremos oportunidades de hablar con todos los panelistas intervinientes y por supuesto siempre hay una vía abierta de comunicación con todos los integrantes del proyecto Sirena. Eh, Nos quedamos aquí. Disculpa, Antonio, sé que ibas a contestar, pero, No te pero bueno, preocupes. nos quedamos aquí para terminar así en todo lo alto el webinar. Agradecerles a todos y a todas la participación, a los panelistas y por supuesto a los participantes, a los asistentes. Y nada, seguimos trabajando en Proyecto Sirena por la economía azul y en este apasionante mundo de la investigación en la acuicultura. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.